Sigue todo el altercado mediático y social en torno al caso de Noelia Castillo Ramos, las verdades y mentiras que hay detrás de esta eutanasia aplicada hace unos días atrás, en las cuales están hablando doctores, psiquiatras, periodistas, obviamente un montón de personas acerca de toda la controversia que se ha generado de un caso de una chica de 25 años que sus padres no querían la eutanasia. El padre evidentemente fue a todas las instancias intentando que se paralizara y pensando desde abogados cristianos también, que eran los abogados que intentaban ir de la mano del padre, diciendo que en realidad no estaban sus plenas facultades para poder decidir si acabar con su vida o no mediante una eutanasia. Muchas personas lo que estáis preguntando en comentarios, en redes sociales, que la decisión habría sido de ella, si tanto cuesta respetar. Una neuropsicóloga justo respondió que una paciente con TLP tiene afectadas la corteza prefrontal y la amígdala y por lo tanto tenía afectados así los centros de tomas de decisiones. Su capacidad cognitiva, entender un texto o analizarlo, nos afecta, pero su capacidad de toma de decisiones, que sería responder al texto sin sobreemocionalidad, sí estaría afectado. Bueno, más cuando ella dice que estaba consumiendo sustancias durante todo este tiempo, claro. Y es difícil que la gente entienda que lo que provoca el sufrimiento no serían los hechos, sino cómo los percibimos, ¿no? Y cómo los procesamos, porque claro, una persona con este trastorno tenía dañados estos mecanismos que permiten un procesamiento dentro de los parámetros de lo comunes a través de los cuales sintonizamos todos los humanos, que por esto era tan difícil sintonizar con una persona con TLP, al igual que comprender que lo que ellos se refieren sobre los hechos no son los hechos en sí, pero su sufrimiento sí es real. Y por esto, pese a no estar capacitados para tomar decisiones por su distorsión perceptiva, sí sufren, ¿no? Muchas veces el porcentaje intenta accidentarse, vamos a decir. Bueno, esta neuropsicóloga decía que era un contrasentido legalizar la eutanasia cuando había 75.000 personas en España que sufrían dolor crónico agudo o neuropático y que no estaban recibiendo los cuidados paliativos necesarios para enfrentar ese dolor. Que sería un contrasentido anunciar que se va a cortar el tiempo de espera para solicitar una eutanasia cuando 32.000 personas fallecieron en España mientras esperaban recibir la ayuda por dependencia. Sería un contrasentido también anunciar que se va a cortar el tiempo de espera para recibir eutanasia cuando 850.000 personas están en lista de espera para una operación en la sanidad pública, con un tiempo de espera medio superior a los 100 días. Sabiendo que en muchos casos fallecen o van a fallecer antes de llegar a aquella operación. Y sería un contrasentido anunciar que se va a cortar este tiempo cuando los pacientes de ELA siguen sin recibir ayuda prometida y muchos piden eutanasia porque no pueden pagar los cuidados necesarios para sobrevivir. Lo que muchos de nosotros estamos debatiendo no es si ella quería pedir la eutanasia o si ella no quería seguir con nosotros o no, sino que realmente esta ley, cuando nos vamos a los datos, cuando nos vamos a todas las personas que si la pidiesen se la tendrían que dar, y bueno, ahí entramos en unos muy complicados. Ahora vamos a seguir con más datos respecto a vuestros comentarios, pero quería empezar un poco con esto. También en el vídeo de ayer, que la verdad que fue un poco viral, una persona me decía: Axel, por Dios, estaba parapléjica, no tenía movilidad ninguna. Bueno, esto es falso, sí que la tenía. Y me decís que tenía incontinencia. Lo que dice al parecer en la entrevista es que tiene incontinencia fecal. Vamos a ver cuántas personas en España tienen incontinencia fecal. Ahora mismo vamos a hacer la búsqueda y el cálculo de esto. En España se estima que podría llegar hasta los 4 millones de personas que padecen incontinencia fecal. 4 millones. Y si fuese incontinencia urinaria,
y fecal podría llegar hasta los 10 millones de personas. Pero nos vamos a quedar solo con la que al parecer tenía esta chica, incontinencia fecal. O sea, vuestro argumento es que había que darle la eutanasia a esta chica por tener trastorno límite e incontinencia fecal. O sea, algo que literalmente tienen 4 millones de personas en España. Es que es una locura pensarlo así. Bueno, ayer otros también me decíais, esta chica tenía dos opciones, luchar por vivir o luchar por morir. Claro, y obviamente nuestro propósito desde que pide la eutanasia sería el luchar por vivir, pero lamentablemente en este país, por ideaciones, lo que han hecho es ayudarla a morir. Para mí es el empujoncito que le han dado durante todo este tiempo, durante estos 2 años, y el padre todo lo contrario. Entonces, por eso nosotros en este caso no entendemos primero las circunstancias en torno a esta muerte por eutanasia de esta chica, y segundo el cómo se aplica, porque sinceramente el debate que está sobre la mesa para mí estaba siendo sobrepasado y no se estaba atendiendo a las urgencias de ella, sino a una urgencia mediática por querer popularizar una ley que se había dado desde un gobierno, cosa que me parece que no tiene mucho sentido. Esto no es para promover nada, esto no es para hacer propaganda de un partido u otro, ¿no? O para bien o para mal. Esto estamos hablando de vidas de personas, de poder salvar, de poder tener esa vida que se merece. Y aquí no se está hablando de nada de eso. Y esto es desde el respeto que emanamos, yo creo que en estos vídeos, o intentamos, en donde intentamos poner los puntos sobre las íes e intentar argumentar el por qué nos parece raro todo lo que ha pasado mediáticamente con este caso. Vamos a ver hoy un médico que denunció la eutanasia de Noelia y que dijo que provocar la muerte jamás ha sido medicina. Vamos a verlo. Tiene que explicarme, porque realmente no entiendo cómo a estas alturas, con el avance médico, con las posibilidades que hay hoy en día, una chica de 25 años diga, no, es que quiero morir porque tengo mucho dolor. Cuando el dolor, entiendo, doctor, que hoy se puede evitar. Bueno, por supuesto. Gracias a Dios hoy tenemos muchísimos medios para tratar el dolor. Algunos dolores son verdaderamente difíciles, pero contamos con, bueno, lo llamamos la escalera analgésica de la OMS, en la que utilizamos distintos niveles de potencia de fármacos hasta llegar incluso a un cuarto escalón que implica colocar, por ejemplo, una bomba intratecal dentro de la columna vertebral que permite que el paciente no tenga dolor desde ese nivel para abajo, ¿no? Es decir, tenemos muchísimos medios y da la impresión de que la valoración de Noelia pues no fue muy fina. No lo podemos decir con exactitud porque no conocemos la literalidad del caso, pero indudablemente seguro que podría tener un tratamiento. ¿Qué tendría que haberse hecho, que a la vista está, no se ha hecho en este caso, en el caso de Noelia? Bueno, desde luego que hubiera tenido una valoración por un equipo multidisciplinar pues, que atienden a las personas que tienen dolor en muchísimos hospitales de España, y que nos facilitaría el diagnóstico de por qué le duele, porque es fundamental saber si la causa del dolor es por un problema óseo, por un problema neuropático, por un problema inflamatorio que nos permite acceder al tratamiento adecuado para ese dolor. No sé si esa valoración se realizó o no, pero si Noelia tenía tanto dolor, probablemente no había dispuesto de esos medios, porque no tiene sentido tenerlos y no usarlos. Sin lugar a dudas. Esto nos lleva también, es un debate paralelo, pero yo creo que pertinente en este momento en el que estamos hablando de la eutanasia que se le ha practicado esta tarde a Noelia. Digo, es el debate de los cuidados paliativos. ¿Cómo estamos en España? Porque hace no mucho tiempo estábamos a la cola en la práctica de la medicina paliativa. Sí, es cierto que la Sociedad Española de Cuidados Paliativos estima que difícilmente llegamos al 50% de todos aquellos que deberían ser evaluados y tratados por unidades de cuidados paliativos. Es decir, estamos muy lejos del objetivo y se van haciendo cosas, pero va muy despacio. Incluso no existe un reconocimiento de la especialidad de medicina paliativa. Es algo
que hemos demandado ya en repetidas ocasiones, pero no, la Administración no se hace eco de esta petición nuestra. Lo cierto es que estamos analizando, Juan, un caso en el que yo creo que todas las voces coinciden en que ha fallado todo desde el punto de vista legal, ha fallado por supuesto desde el punto de vista de atención, ha fallado todo desde el punto de vista de los sistemas de alerta de los propios servicios de seguridad y de atención y de prevención, ha fallado todo y el resultado ha sido pues el que ha sido, tan triste como la muerte de Noelia. Usted como profesional de los cuidados... Bueno, de hecho, hace tan solo unas horas se ha filtrado aquí un documento que vamos a colocar ahora. Este documento es la carta en donde supuestamente Noelia Castillo se había arrepentido de esa eutanasia. Aquí lo veis, el documento en el que Noelia se arrepintió. Lo filtraba un medio de comunicación diciendo que se había hecho público este manuscrito en el que posponía eutanasia porque tenía o estaba en un estado de confusión. Aquí lo vemos. Dice doña Noelia Castillo Ramos, por medio de la presente hace constar que estando señalada para el próximo día 2 de agosto para la realización de la eutanasia y hallándome en un estado de confusión solicito el objeto de poder madurar mejor mi decisión, un aplazamiento de 6 meses para la realización de dicha prestación y para que conste firmo la presente en la ciudad y fecha abajo indicados. 2024, estoy viendo justamente aquí, y así lo vemos, o sea, firmado 29 de julio. Bueno, pues en este momento parece que ella la aplazó. Y posteriormente fue también las dudas que hubo, porque en un inicio dicen que hubo médicos que realmente no tenían muy claro que se le pudiese aplicar la eutanasia a esta chica. Así lo explican otros medios de comunicación, diciendo que había muchísimas dudas al respecto. O sea, no lo decimos nosotros. Y luego también estos documentos que se filtran aquí sobre esta chica, a la que a día de hoy evidentemente ya descansa en paz. Paliativos de los profesionales que evitan el dolor. ¿Qué sintió cuando escuchó a esa chica, una joven de 25 años, decir: es que quiero morir porque tengo dolor? Yo creo que he sentido lo que casi todos los que estáis en el plató y conectados hemos sentido, que es una profundísima pena, ¿no? Es demoledor cómo la respuesta de una sociedad como la nuestra ante una paciente como Noelia es, pues le provocamos la muerte, ¿no? Yo ayer, cuando ella todavía vivía, pensaba, mañana, a través de la actividad, de la acción de un médico, esta chica va a morir. Es decir, vamos a poner fin a su vida. Y me preocupa muchísimo el que la identidad de la medicina está comprometida, porque provocar la muerte jamás ha sido de la identidad de la medicina. Nunca lo ha sido, en ningún momento de la historia. Y que de alguna manera se pretenda implicar y se implique a médicos, a profesionales sanitarios en estas acciones, es muy, muy preocupante, porque nos saca del ámbito en el que nosotros debemos atender a las personas, que es bajo ningún concepto y en ningún caso por curarles un mal. Es raro eso, en verdad. No sé, para la gente que está ahí, ¿no? Que tiene que hacer este tipo de cosas, pues también tiene que removerlo un poco, ¿no? Estas cuestiones cuando tú estás para salvar una vida, no para quitarla, ¿no? Bueno, acerca de esta carta que antes os decía, Polonia Castellanos, que es la abogada de Abogados Cristianos, dice que este manuscrito evidencia la conducta cambiante de Noelia, fruto de su trastorno mental, y aún así no lo trataron, pero sí la mataron. Bueno, también hace referencia a un programa de televisión, ahora lo vamos a ver, son unos 20 segundos, Polonia Castellanos, que ya sabemos que están en los medios de comunicación y están hirviendo con esta abogada, bueno, y con el grupo, ¿no? Que la muerte es quizá el peor mal, ¿no? Sabemos que es inevitable, pero que los médicos provoquen la muerte, que de hecho no es que la muerte sea un derecho, sino que se ha despenalizado una actitud
que está penada en el Código Penal. Es decir, provocar la muerte de alguien, aunque sea por compasión, está penado. Es decir, el derecho a la muerte, esto decía el profesor Banacloche, un catedrático de Derecho Procesal, realmente no existe, ¿no? El derecho a la muerte es una cosa que no existe, sencillamente, ¿no? También quería puntualizar que habéis dicho fenomenal, ¿no? Habéis explicado todo estupendamente, cómo esto que se vende como un derecho esencial, como algo de sociedades avanzadas, pues resulta que de los 190 y tantos conocidos en el mundo, tan solo en 9 se ha despenalizado la eutanasia. Es decir, que no parece que todo el mundo esté de acuerdo con esto, como decíais, ni muchísimo menos, y que los médicos deberíamos reaccionar diciendo un no absoluto a una actitud que la respuesta al sufrimiento sea no luchar contra el sufrimiento, sino acabar con la persona, ¿no? Es decir, es verdaderamente tremendo. Y Brutal, brutal. La verdad que totalmente de acuerdo con lo que dice este doctor. Ayer hubo muchísimos comentarios en nuestros vídeos, vamos a ir repasando algunos de ellos. Mavi me decía: Axel, soy psiquiatra jubilada y por mi experiencia de más de 40 años en un hospital, si se le rehabilitó físicamente y ya caminaba con muletas, no se le rehabilitó su trastorno de personalidad límite, no se le atendió en sus emociones y su patología psicológica y su rehabilitación sociofamiliar. Que ahí estaba la clave, ¿no? Me decís que los fármacos para el dolor neuropático no la alivian y además disminuyen funciones cognitivas que la imposibilitan para tomar una decisión tan irreversible. Que justamente en un vídeo dice que oyó que al separarse los padres y pedir ayuda a asistencia social, este negociado decide separarla de su familia y la ingresa en ese centro de menores, donde el Estado paga, que yo sepa, alrededor de los 4.000 euros, y con ese dinero dado a la familia hubieran seguido viviendo la familia en condiciones dignas. Que ahí se ve la información y que realmente hablando se han cometido tantas irregularidades que tendrían que hacerse justicia con la misma rapidez con la que se acabó con su vida. A ver, también es cierto que muchos de vosotros preguntáis por qué hablamos de esto ahora y no hace 2 años. Al final así son los medios de comunicación. Ha salido una entrevista de esta chica en un programa de máxima audiencia y por lo tanto hablamos de eso cuando sale la propia entrevista. Realmente yo lo que decía es que tenía que haber salido antes, porque salió justo a 2 días que le diesen la eutanasia. Es como si estuviesen esperando para eso, ¿no? De una forma, bajo mi punto de vista, terrible, ¿no? Y eso, lo que me decíais en muchos comentarios, el por tener una familia que no puedes con ella vas a pedir la eutanasia. Es que realmente las opciones que muchos de vosotros estáis dando para que sea normal que esta chica le den la eutanasia, no que la pida lo entiendo, pero que se la den es otra cosa, o sea, que se la concedan. Primero, por tener una familia desestructurada no se le puede dar la eutanasia, en ningún caso. Segundo, por tener incontinencia fecal no se le puede dar la eutanasia, porque si no se la habría que dar a 4 millones de personas. Lo de la familia, pues no sé cuántas millones de personas también. Personas con TLP, habría que darle la eutanasia a todas las personas que tienen TLP. O sea, estaríamos hablando de 1 millón de personas en España. ¿Cuántas son las personas que hay que le han dado la eutanasia en España? Es que estáis dando unos argumentos que, bajo mi punto de vista, no tienen ningún tipo de sentido. Un matiz también importante es que la diferencia entre la eutanasia y el asistido es muy sencilla. En la eutanasia son los profesionales los que inyectan el fármaco y provocan la muerte, y en el suicidio asistido es el propio paciente el que lo ingiere. La diferencia es esencial desde el punto de vista del derecho, porque el suicidio asistido implica una acción absoluta, voluntaria de la persona, y la eutanasia podría no necesitarlo, ¿no? Es decir, una vez que el paciente ha fallecido, nadie podría comprobar si lo solicitó o no, si lo pidió o no. Espera, no te vayas todavía. Gracias de verdad por vernos. Y antes de que te marches, suscríbete a 13 para estar... ¿Realmente Noelia había llegado ya a un punto personal de no retorno?
Vamos, yo estoy convencido que siempre hay retorno, siempre hay un para qué, siempre hay un futuro. También es verdad que a veces el sufrimiento tan extremo de las personas lleva a hacer creer a estas personas que realmente han llegado ya a donde tienen que llegar, ¿no? La experiencia nos dice que no es así, pero no porque lo leamos en los libros, sino porque conocemos a muchas personas, yo conozco a muchas personas con Mm. sus nombres, con sus apellidos, que han pasado por situaciones muy sufrientes, algunas de ellas parecidas a las que, bueno, pues ha vivido Noelia. Muy parecidas. Muy, muy parecidas. De hecho, habrá un montón. O sea, Noelias hay muchísimas. Es que... Y sin embargo han sido capaces de encontrar ese futuro, de reestructurar su vida. eh, pero claro, para ello necesitan mucha ayuda, necesitan ayuda especializada, necesitan ese acompañamiento. Porque esto no es un tema, porque yo a veces oigo, ¿no? Que es un tema o de valientes o de cobardes. No, esto no va ni de valientes ni de cobardes, esto va de sufrimiento y va de qué hacemos con el sufrimiento de muchas personas, ¿no? Pero es una realidad que personas que están sufriendo mucho, pero mucho, no ven. No ven que haya caminos diferentes, alternativas diferentes. eh, pero sin embargo sí que las hay, ¿no? Evidentemente el sufrimiento de las personas es un sufrimiento quizá ligado a un pasado muy traumático que condiciona a un presente, pero hay que decirlo muy claro, que condicione no quiere decir que lo va a determinar. Siempre puede haber un para qué. Lo que sucede que para que las personas descubran el para qué, pues van a necesitar de esa ayuda muy profesional y además muy específica. Bueno, se incorpora Álvaro de la Torre, ustedes le conocen bien, es colaborador de esta casa, es profesor de bioética. Álvaro, bienvenido, ¿Qué buenas tal? ¿Cómo noches. estás, Y José sigue, por Luis? supuesto, escuchándonos Alfonso Echavarri. Bueno, escuchando a este psicólogo, también otras muchas personas me decíais ayer que no estaba en plena facultad mental porque ya no tenía tratamiento psicológico ni psiquiátrico, así lo han dicho, y que la han tratado como un estorbo, se la han quitado del medio porque por desgracia las personas con enfermedad las tratan así, ¿no? O así mucha gente también se ha sentido a la hora de ver este caso, ¿no? Muchos me lo decís que o sea, realmente tenéis enfermedades mentales o tenéis TLP o TOC o las dos cosas juntas. Vamos a ver cuántas personas en España, mira, ya que estamos con esto, ¿cuántas personas en España tienen TOC, por ejemplo, trastorno obsesivo compulsivo? Podrían llegar a afectar hasta 2 millones de personas. Es que al final vamos a encontrarnos en un 1 o 3% de la población cada una de las cosas que estáis diciendo en torno a que se le debería aplicar la eutanasia a esta chica. No sé si sumando uno más otro está así la ley, así lo admite, o yo creo que aquí hay un problema de estructuración de esta ley por edad. Creo que deberían verse realmente los motivos y los puntos y cómo se puede llegar a evidenciar para que no haya más Noelias. Que es director técnico del Teléfono de la Esperanza de Navarra y es experto en prevención de suicidios. Álvaro, es cierto que en este caso parece, el punto de partida parece que es que ha fallado todo, especialmente en el cuidado, en la protección de esta chica. Sí, es evidente y parece que la única solución que le ha ofrecido la sociedad con esta ley de eutanasia que pone como tótem la autonomía de la voluntad del sujeto, pues es la salida de una muerte asistida. A mí la verdad es que el caso me parece monstruoso, me da una pena terrible y en el plano legal creo que es a donde hemos llegado con una ley que se hizo durante el contexto de la pandemia, además aprobada deprisa, con mucha ideología,
con informe en contra del Comité de Bioética, al que ni siquiera el gobierno preguntó, pero que emitió el informe el Comité de Bioética para decir que legalizar la eutanasia o el auxilio al suicidio supone iniciar un camino de desvalor de la protección de la vida humana, y estamos viendo dónde nos lleva ese camino, ¿no? A mí me parece muy interesante un concepto que es el concepto de la pendiente resbaladiza. Se legaliza la eutanasia pensando en casos muy límite, tipo el caso de Ramón Sampedro o algún otro que ha habido en la prensa, y la gente pensará que será para unos pocos casos, y estamos en cifras, año 23, estamos hablando de 300 y pico eutanasias, año 24, 426, crece a un ritmo de un 25% cada año la eutanasia. Entonces yo creo que esto merece una reflexión colectiva, y además el caso, por ejemplo, de los temas de salud mental, se abre aquí, digamos, una espita tremenda, claro, con la cantidad de problemas eutanasia que se aplica por razones psicológicas. Ciertamente. Este caso en concreto, ¿crees que expone de manera clara y evidente las costuras de esa ley? Absolutamente, lo decía antes el abogado muy bien, la ley habla de un contexto eutanásico, un contexto en el cual, bueno, pues tiene que haber, como dice la ley, una situación de padecimiento grave, crónico, imposibilitante, o de enfermedad grave e incurable, que dé un sufrimiento insoportable que no pueda ser aliviado en condiciones que considere aceptables el sujeto. Pero claro, hay un margen de interpretación. Los tribunales, bueno, pues han apreciado, sobre todo, pues esa autonomía de la voluntad de la paciente. Claro, es una ley que al final acaba por desvalorizar la vida, que solo plantea, digamos, como único elemento de criterio, bueno, pues que el consentimiento sea informado y que el consentimiento sea en una situación de plenas facultades. Los tribunales han entendido que Noelia tenía plenas facultades para emitir ese consentimiento siendo mayor de edad, y en ese sentido no han dado la razón al padre, pero cabe dudar razonablemente de si una persona ante una situación psiquiátrica como la que conocemos, bueno, pues podía emitir un consentimiento suficientemente informado, ¿no? Alfonso, tenemos claro, por lo que nos decías al comienzo del programa, que a esta chica no se le ha ayudado. Lo que no tenemos tan claro es cómo se le podría y se le debería haber ayudado. Bueno, la respuesta no es sencilla. Yo desconozco realmente si se le ha prestado alguna ayuda y de qué tipo de ayuda se le ha prestado. Evidentemente, quizá, bueno, con toda seguridad no ha sido la ayuda que esta chica, Noelia, necesitaba. Claro, según lo que conocemos, bueno, pues esta chica evidentemente no estaba bien. No estaba bien en base, pues, a unas experiencias previas muy traumáticas que pueden derivar, y de hecho derivaron en los intentos de suicidio, el desarrollo, no sabemos si fue antes o después, porque eso no lo sabemos, ¿no? De determinadas psicopatologías, vamos a decir, importantes, ¿no? que necesitan de una intervención, pues, muy específica, muy profesionalizada. Bueno, hemos fallado, pero como sociedad, ¿no? Cuando yo me dedico fundamentalmente en mi vida profesional a trabajar junto a personas que cuestionan su propia existencia, personas que han intentado suicidar o personas que están pensando en hacerlo. Claro, cuando se atribuye a esa decisión desde un punto de vista de libertad, a mí me cuesta digerir esto, ¿no? Porque yo en toda mi vida profesional que llevo trabajando, tengo el honor de trabajar junto a estas personas que cuestionan su propia existencia. Yo he visto de todo, pero la libertad no la he visto por ningún lado, porque hay un tal condicionamiento, pues, ligado, pues, a esas situaciones traumáticas, dolorosas, que ocasionan un sufrimiento que prácticamente dirigen a la persona hacia una única vía de paliar ese sufrimiento. Hay que decirlo muy claro, las personas no quieren morir. La persona lo que quiere es dejar de sufrir. Y el asunto es que para dejar de sufrir... Sí, ya sea mental o o físicamente, ¿no? Y parece que más bien el estado mental de esta chica era el problema. Lo fue antes y lo era ahora. Y nunca se le dio un tratamiento que le funcionase, ¿no? En todo caso. Bueno, pues porque existen otras alternativas que la propia muerte. Pero claro, la sociedad tiene que mover por algún lado. Cuando se producen casos como el que se ha producido de Noelia, tenemos que parar. Tenemos que reflexionar, tenemos que hablar del tema. Si no se habla del tema, pues permanecer. Claro, es lo que mucha gente me está diciendo en los comentarios de ¿cuánto más vais a seguir con el tema y tal?
bueno, es que es un tema mediático que ha explotado y que ha generado una controversia en torno a si en realidad se le debería haber aplicado o no esta eutanasia. No que se le vaya a aplicar, que debería haber sido así, o sea, la polémica o las preguntas deberían haber sido esas antes de aplicársele, por si se podría haber hecho algo mediáticamente para ayudarla, que esto sucede muchísimo y así yo lo explayo, pero al final lo que ha sucedido es todo lo contrario, y ella, bueno, que Dios la tenga en su reino, ¿no? Pero sí, muchas frases que dice lo de yo no puedo más con esta familia, ¿no? Son malísimos y tal. Al final seguramente ella sentía en muchos momentos que no la entendían, ¿no? Y sinceramente, es muy difícil entender a una persona con trastorno límite en muchos momentos, ¿no? O a una persona que quizás ya había un montón de momentos en los que había luz, teniendo tantas cosas positivas a su alrededor, y ella solo veía oscuridad en los ojos del padre, en los ojos de la madre, en absolutamente todo el mundo. Y al final eso también es muy difícil, ¿no? O sea, para una familia esto está diciendo la gente de, no, es que el padre debería haber hecho esto, debería haber hecho lo otro, o yo si estuviese en la piel del padre, pues no la dejaría sufrir durante 2 años y pediría la eutanasia ya desde el primer momento. Bueno, es que esa frase de yo haría esto si estuviese en la posición de, me parece que no tiene ningún sentido. Luego mucha gente, cuando vemos realmente que están en una posición débil, en una posición complicada, en realidad se ve que hacen lo contrario. Y aquí yo creo que pasaría lo mismo. Será oculto, ¿no? Y lo triste sería que hoy estuviésemos hablando de este tema y mañana ya pues otras cosas pues en noticias, ¿no? Para identificar y para intervenir. ¿Se podrían hacer otras cosas? Claro. Evidentemente sí. ¿Se han hecho todas? Yo lo desconozco, pero visto los resultados yo creo que se podría haber hecho algo más. Claro, precisamente en esa línea de parar, reflexionar Se y podría pensar haber qué hecho más algo se más. puede hacer para evitar más casos como el de Noelia, lo primero que tenemos que tratar de detectar es cómo es posible que no saltaran las alarmas de los sistemas de protección antes de que esta chica llegara a esa situación. Es que a veces fallan, a veces fallan. Lo que pasa es que cuando fallan lo hacen de forma, bueno, pues estrepitosa, ¿no? Tenemos que perfeccionar mucho. Estamos trabajando sobre estos temas. Yo digo que vamos, trabajo yo fundamentalmente en la prevención y la actuación frente a conductas suicidas, pero al fin y al cabo lo que comparten con el caso de Noelia es esa idea de morir, ¿no? ¿Podemos cambiar la idea de morir en todas las personas que la tengan? Pues no lo sé. Ojalá. Lo que está muy claro es que podemos cambiar la idea de morir en muchas personas que tienen actualmente esa idea de morir por muy diferentes causas. Yo creo que lo más importante de todo quizás es el cambiar el modelo. El modelo, y yo repito, yo hablo, entiendo de conductas suicidas. No puede ser un modelo exclusivamente sanitario. Es sanitario, pero no exclusivamente sanitario. Y desde mi punto de vista, a veces no acudimos a ver esa dimensionalidad de la persona, ¿no? A veces tratamos solo la enfermedad, solo el síntoma, y lo que hay que decir muy claro, ¿no? Y a mí me gusta decirlo, que no existen los depresivos, no existen los límites, no existen los esquizofrénicos, ni siquiera existen los suicidas. Existen las personas con trastornos, algunas de ellas depresivos o límites, o algunas personas a las cuales, pues bueno, se les ha apagado en un momento la luz de sus vidas y entonces, pues, o bien idean o bien intentan o a veces cometen actos suicidas. Hay que cambiar mucho la visión, hay que cambiar que no estamos tratando depresivos, que no estamos tratando a límites, estamos tratando a personas, en este caso con un trastorno depresivo, con un trastorno límite o con un pasado a las espaldas que evidentemente hay que trabajar desde un punto de vista profesional, humano y de acompañamiento también, porque los traumas pues, pueden condicionar mucho, en este caso, las decisiones de vida. Bueno, clarísimo el cómo lo explica este experto, el cómo muchos traumas evidentemente te van a condicionar y también lo van a hacer a la hora de pedir, por ejemplo, una eutanasia. Tengo aquí un comentario de una chica que tiene TLP
Dice que tiene dolor crónico neuropático con un padre alcohólico fallecido, una agresión por parte de su mejor amigo, y que a su edad también se intentó accidentar, que por suerte no salió bien, que estuvo en psiquiátricos y que en expertos en TLP que recomienda hay unos que son AMAI, y dice que si le hubieran dado la opción entonces habría dicho que sí a la eutanasia, supongo que se refiere, pero que ahora su vida es diferente, que ese agujero negro constante ya no está, sigue con terapia y con medicación, porque el TLP no se cura, solo se trata, que tiene discapacidad, que no puede hacer una vida normal, pero tiene una madre, tiene a su pareja, que ha demostrado que hay gente buena en este mundo, tiene a su mejor amigo que siempre está ahí, poco más, que tiene ganas de vivir, que muchos días son una mierda pero otros no, que toca la guitarra, que va al gimnasio, que escucha música, que se siente viva, dibujando, escribiendo, en los brazos de su pareja toda la noche, que no sueña, que solo tiene pesadillas, y cuando él nota que está alterado, llorando, gritando, la despierta y me pregunta qué es lo que soñaba. Y nada, que espera que algún día ella descanse en paz, que nunca debería haber tenido ese final en su historia, y que bueno, que básicamente a toda la gente que ha pasado por alguna depresión o incluso que tenga TLP y sienta las mismas las mismas cosas, pues evidentemente que le desea lo mejor. Era uno de estos comentarios a raíz del programa hace varios días atrás, pero bueno, hay otros muchos en donde explican esto, ¿no? Es que se intentaron accidentar unas 4 veces, la forma en la cual se acuerdan de caídas, ¿no? De ese tipo de cosas, y bueno, hay muchísimas Noelias en España, también en otros países, obviamente. Me ha dejado absolutamente impresionado esa experiencia que has puesto con nosotros, esa experiencia profesional en la que nos dice que una decisión como la que por desgracia ha tomado Noelia no se toma en libertad. No se toma en libertad desde el momento en el que son conducidas a una única decisión, que es precisamente la de la eutanasia. En el caso de Noelia, lo cierto es que ha fallado absolutamente todo, lo decía también usted, Alfonso, ha fallado todo hasta el punto de que ella decía que sufría unos dolores insufribles, indecibles. Hoy, en pleno siglo XXI, llegados a este punto, es importante que transmitamos un mensaje que pueda ayudar a las personas que lo están pasando mal, personas que necesitan la ayuda de profesionales como usted, pero que en muchas ocasiones no encuentran, digamos que, aunque sea ese clavo ardiendo al que agarrarse. ¿Qué mensaje les podemos trasladar? Vamos a ver que otra alternativa es posible, pero es posible de verdad, ¿no? Porque, vamos, aquí estamos hablando, y creo que estamos hablando con mucha cordura, ¿no? Estamos hablando de personas, ¿no? No lo perdamos eso de vista nunca. Pero tal vez alguna persona nos está escuchando y dice, bueno, sí, pero realmente se puede elegir otra cosa que no sea la propia muerte cuando el grado de sufrimiento es tan grande, tan grande. Pues evidentemente sí. Si me lo permiten, yo voy a contar nada, brevemente, pues un caso personal. Un chico, bueno, se estaba suicidando, llamó en este caso al teléfono Esperanza de Navarra, que es donde yo trabajo. Se estaba suicidando ese chico y bueno, activamos protocolos, activamos todo lo que se tiene que activar, todo lo que se puede activar. Y esa persona manifestaba que lo que quería era morir, que tenía un sufrimiento tan extremo que lo que quería era morir. Vale, de acuerdo, nosotros sabemos que igual quieres morir un día y al día siguiente igual ya no quieres morir tanto, como así sucedió. Esta persona, después de, bueno, activar protocolo, después de ser trasladada, en este caso, a un servicio de emergencia, pues a un centro hospitalario, bueno, no murió. Al cabo de unos días volvió a llamar, en este caso al centro de Navarra, contactó conmigo y lo que quería era dar las gracias. Y el mensaje fue muy claro, no se me ha olvidado. El mensaje fue gracias porque hoy no tengo tantas ganas de morir como el otro día. Qué curioso, ¿verdad? Pues pasaron, creo que fueron 3 años y en unas jornadas sobre humanización de la salud, a la cual me invitaron para dar una ponencia. Había también familiares, en este caso, de pacientes con una enfermedad mental, una psicopatología, había familiares y había también un representante de los pacientes. Y resulta que, ¿cuál fue mi sorpresa? Mi sorpresa cuando me encuentro que en ese representante de los pacientes pues estaba este chico. Él no me conoció, pero yo a él sí. Y hablaba de unos términos que realmente, bueno, pues, bueno,
Yo me sentí muy bien, ¿no? Porque hablar en los términos de decir, yo he cuestionado mi propia existencia, yo he intentado matarme, pero he aprendido que ese no es el camino, he aprendido que tengo algo más que hacer en la vida. ¿Y qué es este algo más que hacer? Pues estar aquí y dar voz precisamente a todas las personas, a todos los pacientes, en este caso psiquiátricos, de que algo diferente es posible. Bueno, mira, literalmente esto es lo que yo dije en el anterior directo, ¿no? Que exponía como una posibilidad el tema de las charlas y esa reinserción, y que muchas personas, cuando les suceden cosas terribles en la vida, pueden incluso llegar a vivir dignamente o crear un precedente en torno a que otras personas no lo hagan, y que otras personas se pueda ver el cambio, ¿no? Y esto también lo pensé con el caso de Noelia, ¿no? Que en realidad está sirviendo, pero de otra manera, ¿no? Al revés de lo que debería haber sido, ¿no? En todo caso. Pero bueno, al final es también difícil, ¿no? Exponer de esta forma. Y hablando de depresión, que esto es algo que está hablando el experto, los españoles, o sea, prácticamente la mitad de las personas en España ha sufrido en algún momento de su vida depresión. Esto es algo que está comprobado. Actualmente en España, según los datos, seguramente podría llegar a ser que, no sé, unos 2, 3, 4 millones sufran depresión en este momento, pero a lo largo de su vida la mayoría de españoles la han sufrido, claro. Esto es real, esto no me lo invento, esto no lo he leído en los libros ni en las historias de caso, ¿no? Quizá ese es el mensaje que podemos transmitir, que es posible, que quizá hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda. Yo hablo, en este caso, de lo trabajo. Hay que pedir ayuda a los servicios públicos, pero también hay que pedir ayuda, quizá, pues, de una forma igual un poquito más especializada, por ejemplo, el Teléfono de Esperanza u otras asociaciones que llevamos 55 años trabajando con personas en crisis, y a veces crisis tan severas, que comprometen la propia existencia de las personas. Bueno, esto es lo que siempre comentábamos acerca de este caso de Noelia Castillo Ramos. Hoy queríamos evidenciar por aquí todas las dudas que hay en medios de comunicación, también socialmente, y como siempre aquí abajo en comentarios quiero leeros qué es lo que pensáis vosotros de todo este caso. Muchísimas gracias por verme, no olvidéis dar un like al vídeo, hypearlo, que parece que ahora hay esta opción por aquí abajo y hay como 1000 puntos o 2000, no sé a cuánto podemos llegar, la verdad, pero bueno, me ayudáis muchísimo si pincháis por ahí abajo. Y nada, nos vemos luego con próximos vídeos.